Bueno, vamos a arrancar. Obligaciones desde la unidad 1 hasta creo que 28 o 24, la última unidad. Vamos a procurar hacer todo lo que podamos hoy. Vamos a hacer por lo menos 2 o 3 horitas. Ok, arrancamos con la teoría de los hechos jurídicos. Por definición, ¿qué son hechos jurídicos? Decíamos en Romano 1, en Romano 2, en reales también. Son acontecimientos que producen consecuencias en el mundo del derecho. Acontecimientos que tienen consecuencias jurídicas. O sea, el hecho jurídico es, en este caso, el género de acontecimientos que producen efectos jurídicos. Y cuando hablamos de acontecimientos, hablamos de todos los sucesos que tienen relevancia o que al derecho le importan. ¿No querés poner...? Ahí. Tenés que bajar más el volumen. Y apagamos tu micrófono. Ahí está. Buenísimo. ¿Y cuáles son, en términos generales, porque obviamente hay muchos acontecimientos que tienen relevancia jurídica, cuáles son algunos de ellos? El nacimiento, la muerte, el testamento, el matrimonio y los contratos. Cuando hablamos de nacimiento, hablamos de una persona, ¿verdad?, que con su nacimiento nacen sus derechos también, ¿verdad? Derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la familia, etc. Con la muerte es un acontecimiento que extingue derechos. El testamento también, ¿verdad?, es un acontecimiento que extingue derechos. El matrimonio es eventualmente un acontecimiento, pero en este caso es voluntario, humano, lícito. Y los contratos, que son en puridad actos jurídicos, ¿verdad? Todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son contratos. Entonces, los contratos como actos jurídicos también tienen relevancia jurídica. Y me vas a decir, no, pero los contratos, el matrimonio, el testamento son actos jurídicos. Y yo te voy a contestar, sí, son actos jurídicos, pero el acto jurídico hay que recordar que es la especie del género, en este caso, que es el hecho. O sea, el hecho jurídico es el concepto central del cual se desprende un ramal, si querés llamarle así, que es el acto jurídico. El acto jurídico era todo hecho humano, voluntario, ilícito, que tiene por fin inmediato producir consecuencias. Y el hecho es todo acontecimiento que produce consecuencias. Entonces, por eso es importante resaltar eso, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Dónde está este tipo, dónde encontramos en nuestro Código Civil a los hechos y actos jurídicos? En el libro segundo, en el título primero y en el título segundo del libro, del título primero, ¿verdad? Libro segundo, título primero y título segundo. Ahí encontramos todo lo relativo a hechos y actos jurídicos, ¿verdad? Bueno, ya vimos entonces el concepto de hecho jurídico. Acontecimiento que tiene relevancia jurídica, importancia jurídica, produce consecuencias. Adquisición, modificación, pérdida, adquisición de derechos. Ahora, cuando hablamos de un supuesto jurídico, este es un presupuesto que hace la ley, que en caso de que se cumpla ya tiene cierta consecuencia. O sea, la ley ya dice, bueno, ya presupone, si ocurre esto, estas van a ser las consecuencias. El matrimonio es, por ejemplo, un supuesto jurídico, ¿verdad? Vos ya sabés, es como decir, ya es un hecho previsto por la ley, el cual la ley ya le asignó consecuencias jurídicas, ¿verdad? El matrimonio, ya sabés que si estás casado, está sujeto a un régimen de derechos. La ley ya establece ese régimen de derechos y obligaciones del matrimonio. Ahora, si haces un contrato de alquiler, las condiciones de ese contrato de alquiler vos las vas a celebrar como un acuerdo con la otra parte. La ley no prevé eso. Vos podés poner las condiciones que vos quieras del contrato de alquiler. Pero el matrimonio como tal es un supuesto jurídico. Ya está prevista la consecuencia de ese acontecimiento en la propia ley. Lo mismo pasa con los daños, ¿verdad? Es cierto,
todavía no entramos nosotros a daño, hablamos de lesión, pero igualmente de una lesión o de un daño emerge una responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de indemnizar, de reparar, de resarcir el daño. Entonces, la ley ya establece, ya presupone, ya prevé ciertas consecuencias a cierto tipo de hechos jurídicos. Y nuevamente, ¿qué es el hecho jurídico? Nos pregunta, ¿verdad? Es aquel que si sucede modifica la situación jurídica anterior, ¿verdad? Y acá podemos hablar inclusive de la edad, ¿verdad? El hecho jurídico puede ser un hecho jurídico, de hecho lo es, natural, cumplir 18 años. Se modifica tu situación jurídica. A partir de esa edad ya podés celebrar contratos, ya podés contraer matrimonio. Claro, a partir de la modificación de la edad, de pasar de ser un adolescente a pasar a ser un mayor de edad, se modifican tus derechos, ¿verdad? Y acá tenemos dos ejemplos más. El hecho de contraer matrimonio, ¿verdad? Claro, yo soy soltero y me caso contigo, naturalmente se modifican mis derechos, porque hoy tengo ya derechos a recibir tal cosa de tu parte y tengo obligaciones de prestarte también otras cosas a vos. También tengo prohibiciones, no me puedo casar estando casando contigo. Entonces, en eso consiste la modificación de los derechos que sufro como consecuencia de celebrar un acto jurídico contigo, por ejemplo. O si estamos jugando fútbol y te rompo el peroné, ¿verdad? Eventualmente tengo la responsabilidad de indemnizarte por eso. O sea, el daño o las consecuencias jurídicas de ese hecho ya están previstas en la ley. El que ocasiona un daño tiene que repararlo. Entonces, la situación jurídica, ¿qué es? Es el estado en que uno se encuentra como sujeto, ¿verdad?, de derechos y obligaciones en un momento determinado. Soltero, casado, viudo, mayor de edad, menor de edad. Va a determinar cuáles son tus derechos y obligaciones. Un niño no tiene los mismos derechos y obligaciones que un adulto. Se modifica su situación jurídica en función a su edad. Por ejemplo, ¿verdad? Y dice acá, todos los derechos y obligaciones que tiene un hombre casado definirán su situación jurídica. Hasta tanto otro hecho jurídico modifique la situación. Claro, yo hoy tengo deberes y obligaciones para contigo, mi esposa. Bueno, pues el día de mañana nos divorciamos, esos deberes quedan extintos, ¿verdad? Ya no hay obligación. Se modifica mi situación. Entonces, la situación es ese momento en el cual me encuentro, el cual va a determinar cuáles son mis derechos y obligaciones. En ese momento. Ejemplos son menores de edad, mayores de edad, adolescentes, casados, solteros, viudos. Son distintos los derechos. ¿Y qué es la relación jurídica? Es el vínculo que está regulado por el derecho, ¿verdad? El derecho, la Constitución, de hecho, regula la relación del Estado para con los ciudadanos o con los habitantes del territorio. El esposo y la esposa, el locador y el locatario. Es ese vínculo que hay entre dos o más sujetos que es regulado por una norma, ¿verdad? En cuanto al locador y el locatario, el contrato de alquiler es la norma que regula esa relación jurídica. Cuando hablamos de esposo y esposa, hablamos del Código Civil, regula esa relación jurídica, porque es personas y familia, ¿verdad? Cuando hablamos del Estado, hablamos de la Constitución, regula la relación del Estado con respecto a nosotros los ciudadanos. Entonces, la relación jurídica es ese vínculo intersubjetivo. ¿Por qué es intersubjetivo? Porque ambas partes tienen eventualmente prerrogativas de ejercer o no cierto tipo de derechos. ¿Tenemos los derechos ambas partes? Sí. ¿Podemos ejercerlo? Depende de nosotros o dependiendo de qué suceda, ¿verdad? Porque en un contrato de alquiler, si vos me pagás todos los meses en la fecha que convenimos, yo no tengo ninguna acción en contra tuya que poder prosperar. Ahora, si no me pagas, yo puedo ejercer la acción. Subjetivamente hablando, tengo la posibilidad o la prerrogativa de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica? El sujeto o los sujetos, ¿verdad? El objeto y el vínculo. Los sujetos somos nosotros.
pueden ser personas físicas, jurídicas o patrimonios autónomos, ¿verdad? Cuando hablamos de personas jurídicas, hay que recordar que las personas jurídicas pueden estar integradas por personas o por un conglomerado de bienes también. Por eso hablamos de patrimonios autónomos. La herencia, por ejemplo, es un patrimonio autónomo, la herencia yacente. Estos son los sujetos en una relación jurídica. La herencia yacente. La herencia yacente, claro, pues tiene, Está todavía en stand-by. claro, y tiene personería jurídica propia. Y la herencia es un conglomerado de bienes. Entonces, coincide con el concepto de persona jurídica. El objeto, que es la cosa de interés común para las partes, ¿verdad? Puede ser un bien material o inmaterial. Cuando hablamos de un bien material, hablamos de una cosa, objeto susceptible de tener valor. O también de un bien, que son objetos inmateriales que tienen valor, como así también las cosas. Ahí hablamos de bienes, ¿verdad? Un contrato de compra-venta de un vehículo, la entrega de dinero, un contrato de prestación de servicios. Claro, si yo quiero contratar la Karen como mi contadora, el objeto del contrato van a ser los servicios de contabilidad. Entonces ese es el objeto, es el interés común que motiva a las partes a celebrar ese acto. Y el vínculo es la consecuencia, ¿verdad? Es la relación que se genera como consecuencia de ese interés común de los sujetos. Es lo que nos vincula. Ahora, hablando de los hechos como fuentes de derechos. Nosotros decíamos que el hecho es un acontecimiento, ¿verdad? Y el acontecimiento puede ser fuente de derechos. Por supuesto que sí. Un acontecimiento puede motivar el nacimiento de derechos. Dice, ¿por qué nos encontramos vinculados como propietarios a un inmueble? Porque existió un hecho en conjunto de hechos previstos en la norma que hicieron nacer ese derecho de propiedad. Y acá hablamos, por ejemplo, de formas originarias de adquisición de propiedad. Cuando hablamos de la usucapión o la misma venta o una donación. Claro, ¿cuál fue el acontecimiento el cual produjo el nacimiento del derecho de propiedad? Una usucapión, por ejemplo. ¿Verdad? Me fui a un terreno, aparentemente no era de nadie. Yo por lo menos no tenía información de que era de nadie, lo ocupo por cierto tiempo, lo mantengo, lo mejoro, pago los impuestos, le hago mejoras. Por el transcurso de 20 años, yo adquiero la propiedad mediante un juicio de usucapión, ¿verdad? Entonces, es una manera por la cual ese acontecimiento origina derecho, en este caso derecho real, ¿verdad? Dominio. Lo mismo con la venta, ¿verdad? Ese acontecimiento genera un derecho que es derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, el hecho es fuente o puede ser fuente de derechos. ¿Qué son entonces los hechos como fuente de derechos? Dice. Es la causa de una particular relación jurídica. Siempre que nazca o se modifica un derecho, es a consecuencia de un hecho. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, esto era de Romano, ¿verdad? Cuando hablábamos de la aluvión, la abulsión, la isla naciente del río, ¿te acuerdas de eso? Esos son acontecimientos que provocan derechos, adquisición de derechos. Entonces, un hecho puede ser fuente de derecho. Totalmente luego. Nuevamente volvemos al concepto inicial. ¿Qué es un hecho jurídico? Todo acontecimiento que produce efecto, que produce consecuencias jurídicas. ¿Cuáles eran? Adquisición, modificación, pérdida o extinción de derechos y obligaciones. Y reiteramos otra vez, ¿verdad? El supuesto jurídico ya es un hecho que está previsto en la norma, el cual la propia norma ya asigna una consecuencia. Yo siempre, el ejemplo del matrimonio es el mejor. La ley ya establece, el Código Civil, cuáles son las reglas del matrimonio. Sin embargo, el Código Civil no establece cuáles son las reglas de un alquiler. Vos podés convenir como quieras con la parte, cómo vas a celebrar y en qué condiciones un contrato de alquiler o de provisión de servicios, ¿verdad? Bueno, y siguiendo con el concepto de hecho jurídico, ¿cuáles son sus consecuencias, decíamos nosotros?
Nacimiento, modificación y extinción, en este caso, ¿verdad?, de derechos. Por ejemplo, el nacimiento, y coincide nomás el término, voy a usar un sinónimo, ¿verdad? Un nacimiento de un ser humano determina también el nacimiento de derechos, ¿verdad? La modificación, lo mismo, ¿verdad? Una persona que cumple 18 años modifica su situación jurídica. Lo mismo ocurre cuando morís, ¿verdad? Se extinguen tus derechos, por ende tu situación jurídica, que es el conjunto de derechos en ese momento, también se modifica como producto de tu muerte. Cuando hablamos de hechos, podemos clasificarlos también en positivos y negativos. Nosotros hablamos siempre del hecho por definición como un acontecimiento, ¿verdad? Y siempre cuando hablamos de acontecimiento, por lo general relacionamos con la acción. Pasa algo, sucede algo. Esos son hechos positivos. Cuando algo sucede, se da, se produce. Eso es un hecho positivo. Nace alguien, se casa alguien, se muere alguien. Es un hecho positivo. Deriva de una acción que tiene como consecuencia nacimiento, extinción, modificación de derechos y obligaciones. Pero también hay hechos negativos, que son silencios que también producen consecuencias jurídicas. Hay que acordarse que el silencio tiene efectos jurídicos. Dice, subsiste mientras no se verifique un nuevo acontecimiento que las modifique. Claro, es lo mismo que hablamos, ¿verdad? Con el casado. ¿Se acuerdan del interdicto? ¿El interdicto quién era? El interdicto era aquel incapaz absoluto de hecho, producto de un juicio que tenía como prueba una sordomudez y no podía comunicarse por otro medio, o una demencia grave. Entonces, generalmente estos dos motivos generaban un juicio y el juez decretaba la interdicción del sujeto, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir acá es que mientras yo me encuentre bajo una interdicción, soy un incapaz de hecho. Tiene que existir otro hecho que motive la cesación de la interdicción. Ejemplo, que recupere el habla, por decirte, ¿verdad? O que recupere la cordura si es que caí en demencia. Entonces, otra vez el juez va a examinarme, va a levantar él mismo ese interdicto y ya voy a ser un sujeto plenamente capaz de hecho nuevamente. Se modifica mi situación jurídica. También puede constituir la probabilidad de un hecho, puede generar consecuencias jurídicas o puede producir efectos jurídicos. La probabilidad de que suceda. Elecciones amañadas, por ejemplo, pueden generar una medida cautelar como la de un amparo para evitar que se produzca esa elección que vaya a dañar ciertos intereses. Claro, si yo me di cuenta que el lunes se van a celebrar en la facultad unas elecciones amañadas y tengo pruebas suficientes para sostenerlo, entonces voy a la justicia electoral. La justicia electoral emite un amparo para que no se lleven a cabo esas elecciones, basado en la probabilidad de un daño. O sea, podemos asignarle consecuencias jurídicas a un hecho que no sucedió, pero que de suceder probablemente produzca un daño irreparable. Esa es la naturaleza de la medida cautelar. No di ejemplo de hechos negativos, perdón, me olvidé, se me pasó. Hay que acordarse del silencio. Vamos a suponer que yo le debo a Karen 5 millones de guaraníes y yo le firmo un pagaré a Karen. Y ese pagaré vence el 31 de diciembre del 2024. ¿Cuánto tiempo tiene Karen para reclamar el cobro de ese pagaré? 4 años, creo. Después prescribe tu derecho. O sea, tu silencio, que se entiende como no haber reclamado el cobro de ese pagaré sobre el cual tenés derecho, porque yo te lo firmé,
prescribe a los 4 años. Entonces te das cuenta que el silencio sí tiene una consecuencia jurídica, la prescripción, por ejemplo. Si yo le produje daños a un tercero, ¿cuánto tiempo tiene el tercero para reclamarme los daños? Creo que eran 2 años. Puedo estar equivocado con respecto al tiempo, pero a efectos prácticos sirve para entender el concepto. 2 años creo que era el periodo de prescripción de responsabilidad civil. Entonces, si no ejerzo mi derecho a que se me repare por el daño que me fue producido, prescribe mi derecho, se extingue. Por eso es importante también la omisión. Los hechos negativos también producen consecuencias jurídicas. Pero solamente el ejemplo de hechos negativos sería entonces el silencio. El silencio, y sí, Porque después no hacer nada. La omisión sería el silencio, ¿sí? Lo mismo en el Código Penal, ¿verdad? La omisión de auxilio. ¿Qué te dice la ley? ¿Cuál es la exigencia de la ley? Que vos auxilias a una persona que está en un grave o inminente estado de perder la vida o grave estado de salud. Si no lo haces, hecho punible. Entonces te das cuenta, la omisión, el silencio, tiene una consecuencia jurídica. Eso nomás me olvidé de dar ese ejemplo, ¿verdad? También tenemos, bueno, hablamos ya de la probabilidad de un hecho, ¿verdad? Decíamos nosotros, ante la probabilidad de que un hecho se concrete y produzca daño, aunque todavía no haya sucedido, podemos tomar acciones. O sea, un hecho probable ya genera consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que genera un hecho probable de generar daño? Una medida cautelar, ¿no? Ante la probabilidad de un daño, entonces nace el derecho de utilizar esta medida cautelar de manera a impedir el probable daño irreparable. Según su forma, siempre hablando de hechos, podemos hablar de ficciones, ¿verdad? Una ficción jurídica es una irrealidad, pero a la cual se le atribuye una consecuencia jurídica, ¿verdad? Ejemplo dice, la ratificación de los actos del gestor de negocios que equivale a que haya habido mandato, aunque no se haya entablado dicha relación jurídica. O sea, Karen me dice, Suazo, yo te doy un mandato, Karen es la mandante, yo soy el mandatario. Anda a comprar o anda a ejercer tal acción. Y yo me extralimito eventualmente en el mandato que me dio Karen. Karen me dijo comprar hasta 1000 cabezas de ganado. Yo me fui y compré 30.000. Y le dije, Karen, mira, compré 30.000 cabezas de ganado. Karen, con la ratificación, o sea, con la aprobación de la gestión que yo hice, recordando que yo no estaba autorizado a comprar 30.000, solamente 1000, se entiende que por el derecho estamos ante una ficción jurídica. Porque el derecho presupone que el mandato era por 30.000 a raíz de la ratificación que Karen otorga, ¿verdad? O sea, inicialmente Karen no me dijo anda a comprar 30.000, comprar 1000 nomás me dijo. Yo compré 30.000 como su gestor de negocios. Pero el hecho que Karen haya ratificado esos 30.000 supone para la ley que el mandato inicial fue 30.000. Esa es la ficción jurídica. Bueno. Lo mismo ocurre con la adopción. La adopción es una ficción jurídica también. Porque ese hijo no es natural mío. Pero al yo adoptarlo, previo juicio de adopción, entonces la ley supone que es un hijo natural mío. Tiene los mismos derechos que un hijo natural. Tiene un efecto retroactivo al día de inicio de la gestión. Exacto. Porque por esa es la ficción. Porque el efecto es retroactivo. ¿A qué día? Al día que me diste el mandato. Como ese, si hubiera existido claro, tal relación contractual. Por eso es una ficción. Nunca ocurrió, pero para la ley sí ocurrió. Porque vos ratificaste esos 30.000. Diste tu ok.
por más de que vos inicialmente me autorizaste a 1000. Esa es una ficción jurídica. Los hechos simples, bueno, son los que requieren un solo acontecimiento para la producción del efecto jurídico, ¿verdad? Un contrato de compraventa. Es suficiente el contrato para que se produzca el efecto. No se necesita de otro acontecimiento más. Los complejos, y no veo otro ejemplo ni en Romano 1 o 2 ni en obligaciones más que el de la usucapión, que son varios acontecimientos que tengan que concurrir para que se produzca el efecto. Posesión ininterrumpida, pacífica, de buena fe, pública, continua. Esos son los acontecimientos que tienen que concurrir todos juntos para que pueda desembocar en la consecuencia jurídica, ¿verdad? Que es adquisición de propiedad mediante una usucapión. Entonces, los hechos simples, hechos jurídicos simples, requieren de un solo acontecimiento. Los hechos jurídicos complejos requieren de varios acontecimientos para que se produzca el efecto. Y acá está el cuadro. Este voy a mostrar en el repaso de mañana con la gente que tiene Romano 2. Está buenísimo. Los hechos pueden ser simples hechos. Esto es muy importante. Acá el profesor de Romano no se equivocó. No es hechos simples, son simples hechos. Ayuda a distinguir mejor. Los simples hechos no tienen relevancia jurídica. ¿Te acuerdan caminar por la calle? No tiene relevancia jurídica. No, el derecho no prevé ningún tipo de consecuencia a ese tipo de acontecimiento. Lo que sí tienen importancia son los hechos jurídicos. Son todos los acontecimientos que producen consecuencias jurídicas. Ese es el género, el concepto más abarcativo. Y los hechos pueden ser naturales. Un aluvión, una abulsión, una isla naciente de un río, donde el ser humano no tiene ningún tipo de impacto, ningún tipo de decisión en la producción de ese acontecimiento. Pero tiene relevancia jurídica. Claro, si yo tengo asegurado mi auto y cae una granizada, ese acontecimiento deriva en que el seguro me tenga que cubrir, indemnizar, ¿verdad? Entonces, un hecho natural produce efectos jurídicos, claro que sí. El hecho humano también produce efectos jurídicos siempre y cuando sea voluntario. Y si es involuntario, la regla es que no produce efecto, salvo que un tercero se haya enriquecido de manera injusta o indebida. Y el ejemplo clásico es, yo le quiero transferir 1 millón a Karen y sin querer le transfiero a Carolina ese 1 millón. Carolina se enriquece de manera injusta. Por lo tanto, ese hecho humano involuntario, porque no era mi intención transferirle a Carolina, era a Karen, genera la obligación de Carolina de devolver la plata y el derecho mío a reclamarle a Carolina la devolución del dinero que le fue enviado sin una causa aparente, por lo menos. En ese caso más produce consecuencias. Pero la regla es que los hechos humanos involuntarios no producen consecuencias. Ahora, vayamos a los hechos humanos voluntarios, ¿verdad? Que pueden ser lícitos si es que la ley los permite o no los prohíbe, e ilícitos si es que la ley los prohíbe. Matarle a alguien es un hecho humano voluntario. Si yo le mato a alguien, es un hecho humano involuntario. Es un hecho humano voluntario, solamente que es ilícito. Y produce consecuencias jurídicas, por supuesto que sí. Si yo le mato a alguien, voy preso, ¿verdad? Esa es la consecuencia jurídica de matarle a alguien. Y el hecho humano voluntario lícito es lo que conocemos como acto o negocio jurídico. Los actos o negocios jurídicos conceptualmente son lo mismo. Se diferencian con respecto a los fines nomás. En el negocio jurídico no se busca la relación jurídica como tal. En el negocio jurídico lo que se busca es el objeto de interés nomás. O sea,
cuando yo quiero comprar un Kia Picanto de Garden, no, es que demasiado quiero la relación jurídica con Garden. Yo quiero el Picanto. El objeto. Yo quiero el objeto de interés, lo que yo quiero. En cambio, en una sociedad, en un matrimonio, en una adopción, lo que yo busco es la relación jurídica. Yo quiero estar con mi esposa, con mi hijo, yo quiero la lomitería con mis socios comerciales. Esa es la diferencia entre acto y negocio. La finalidad, pero conceptualmente son exactamente lo mismo. Entonces, cuando vamos a definirle al hecho, por eso yo decía, el hecho es el género, es el concepto general, acontecimiento que produce consecuencias jurídicas. Y el acto es la especie, es un hecho humano voluntario lícito que tiene por finalidad producir consecuencias jurídicas. Adquisición, modificación, pérdida, extinción de derecho y obligación. Ahí está la... No es diferencia, la especificidad está ahí. Porque del hecho se desprende el acto. Podemos decir que el hecho jurídico es el sistema solar y dentro del sistema solar está la Tierra, que es el acto jurídico. O sea, dentro de los hechos jurídicos están contemplados los actos jurídicos. Muchas gracias. El PPT. Bueno. Y siguiendo con el acto. Por definición, hecho humano, voluntario, lícito, que tiene un fin. Los que celebran el acto quieren producir algo. Consecuencia jurídica. Efecto jurídico. ¿Y qué efecto o consecuencia jurídica quieren producir? Crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos y obligaciones. Si yo le compro el auto a Garden, yo quiero el auto. Para eso celebro el acto. Busco producir un efecto. En este caso, adquisición de derechos de propiedad. Si yo me caso con Karen, ¿qué es lo que yo quiero? Establecer una relación, un vínculo jurídico, matrimonio. Si yo me voy a Tuya, ¿qué es lo que quiero, verdad? Cerveza. Un vínculo con la... Hola, Con el alcohol. Con el alcohol. Bueno. Las omisiones que revisten, dice que revistieren los mismos caracteres, están sujetas a las reglas del presente título. Creo que se refiere a los actos jurídicos que derivan de una omisión. Creo. Hay que mirar un poco después de eso. Dice, ¿no querés leer tu código civil? No tenés, ¿verdad? Por si acaso. Para leer nomás el 296. Un ratito. O si alguien tiene por ahí que quiera leer. Un sapuaite. ¿Cómo algo si yo tengo código civil? Creo que tengo. No, no te preocupes, yo tengo. Acá tengo. Tengo. 296. Dice, son actos jurídicos los actos voluntarios, lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Las omisiones que revistieren los mismos caracteres están sujetas a las reglas del presente título. Claro, se refiere a todo hecho humano voluntario, perdón, todo hecho humano involuntario lícito que tenga por fin producir consecuencias jurídicas. Por eso habla de las omisiones. Hablamos de acciones u omisiones humanas. Voluntarias, lícitas. ¿Cuál es el fin? Producir el efecto. Ya sabemos los efectos. Adquisición, modificación, transmisión, conservación de derechos y obligaciones. Exacto. El acto jurídico tiene elementos esenciales. En el derecho romano era la capacidad, la voluntad, el objeto y la causa. En el derecho romano. Hoy, con la evolución del derecho, bueno, es el sujeto, el objeto y la forma. O los sujetos, el objeto y la forma. O si querés decirle capacidad, voluntad y forma. Son los elementos esenciales, ¿verdad? Y vamos a ver un poco el principio de la autonomía de la voluntad, que es determinante. Dice, uno puede a través de su voluntad celebrar todos los actos que estime convenientes.
pero dentro del marco del orden público. Claro, yo puedo convenir contigo celebrar un acto jurídico, un contrato, en las condiciones que nosotros querramos, siempre y cuando estemos de acuerdo y siempre y cuando nuestros acuerdos no vayan en contra de la ley. Eso es más lo que te dice la ley. Vos podés hacer lo que vos quieras en consenso o solo, pero no salgas de la ley. Ese es el principio de autonomía de la voluntad. Muy similar a los hechos jurídicos, los actos pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Decíamos que los actos que son positivos derivan de la acción, de que algo sucede. Decir si acepto, firmar un contrato es una acción. Es la realización, es lo positivo en los actos. Los negativos, guardar silencio. Las omisiones. Omisiones lícitas. Porque omisión de auxilio no es un acto jurídico, es un hecho ilícito. También tenemos a los actos unilaterales y bilaterales. ¿Qué define la unilateralidad o la bilateralidad de los actos? Las cantidades de voluntades necesarias para perfeccionar el acto. Si para el acto es necesario solamente una voluntad para su perfección, o sea, para que sea eficaz, entonces es unilateral. Si necesito 2 voluntades para perfeccionar el acto y que produzca efecto, o sea, que sea eficaz, es bilateral. Y si son más, es que es plurilateral. O sea, si quiero hacer una sociedad entre Karen, Carolina y yo, necesito 3 voluntades que concurran para que ese acto tenga eficacia. Eso es un acto plurilateral, por ejemplo. Y clasificando los actos entre vivos y de última voluntad, ¿verdad? Los intervivos son los que producen efectos en vida. Solamente necesitan de la voluntad de las partes. Los actos de última voluntad, aparte de la voluntad, necesitan que se cumpla un acontecimiento, que en este caso es la muerte del causante o del sujeto, como quieran llamarlo. O sea, tiene que cumplirse, no es una condición, porque todos vamos a morir sí o sí. La muerte no es una condición. Hay que recordar que la muerte es un plazo. Es un plazo indeterminado porque no sabemos cuándo morimos, ¿verdad? Un plazo desconocido, pero vamos a morir. No sabemos nomás cuándo. Pero eventualmente el efecto, la eficacia del testamento está supeditada a la muerte del causante. O sea, yo puedo hacer mi testamento hoy. ¿Ese acto tiene efecto jurídico? No. Está supeditado a que yo me muera primero. ¿Es válido mi acto? Sí. Pero cuando me muero recién se perfecciona y es eficaz. Ahí produce efecto. Por eso se llama acto de última voluntad. O mortis causa también se le dice. El Código Civil dice dedica especial atención a los hechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho busca regular relaciones entre humanos. Esa es la naturaleza fundacional del derecho. Regular las relaciones entre seres humanos. La voluntad constante de dar a cada quien lo suyo y acudir. Bueno, así como la voluntad del hombre cuenta con fuerza jurídica, se imputan también al hombre las consecuencias y los efectos del acto voluntario. Claro, si yo celebro un contrato de alquiler contigo, eso es ley. Si ambos estamos de acuerdo, yo firmé, di mi consentimiento, estoy obligado a pagarte mes a mes el costo del arrendamiento. No puedo decir no quiero pagar. No. Yo presté mi acuerdo, firmé, manifesté positivamente la aceptación voluntaria en la celebración de ese acto. Por lo tanto, estoy obligado a cumplir con las consecuencias. Si no pago, Inforcom, por decir algo más. La importancia de distinguir cuando un acto es voluntario y cuando no, para poder identificar los efectos. Claro, porque ¿cuáles son los elementos de la voluntad? Discernimiento, intención y libertad. Esos son los elementos de la voluntad. Cuando nosotros hablamos de discernimiento e intención, hablamos de elementos internos. Y la libertad. ¿Verdad? Entonces, cuando un acto no es voluntario, está viciado siempre por error, por dolo o por violencia.
La libertad está viciada, perdón, la voluntad está lisiada por error, dolo o violencia. El error y el dolo atacan a la intención y la violencia ataca a la libertad. Entonces, si hay violencia, si hay dolo o si hay error, hay una libertad, pero está viciada. Por lo tanto, el acto puede ser atacado mediante una acción de nulidad. No para que sea nulo, para que sea anulable. Porque cuando hay vicio es anulable. Esto es importante. Cuando existe un vicio de la voluntad, se puede determinar la anulabilidad del acto. Es cierto, hay una acción, se llama acción de nulidad. Y la acción de nulidad puede determinar la nulidad del acto o la anulabilidad del acto. Hay que recordar que un acto nulo es aquel que tiene un defecto desde su nacimiento, un defecto de forma, o cuyo objeto es ilícito. Ese es un acto nulo. No había capacidad de los sujetos, el objeto era ilícito, era imposible. Un error en la escritura pública, no se fechó, no se salvó la firma. Eso es nulo. Nulo de nulidad absoluta es eso. Y el acto es anulable cuando hay voluntad, pero está viciada. Yo te engañé. Te dije que era un Kia Picanto y era un Kia Soluto. O un Toyota Vitz. O lo que quieras ponerle, ¿verdad? Hay error, te engañé, se produjo el error. Ahí hay un vicio de la voluntad. Ahí el acto puede ser eventualmente anulable. Va a producir efecto hasta que se lo impugna. Por eso es importante ver si la voluntad no está viciada. Entonces, el acto jurídico es hecho humano voluntario ilícito que tenga por fin inmediato crear, modificar, transferir derechos. Los actos voluntarios previstos son los ejecutados con intención y libertad. Esos son los elementos de la voluntad. Esto hay que saber muy bien. Y va a ser la voluntad lo que va a determinar la adquisición, modificación, extinción de derechos. Si no hay libertad, o sea, hay violencia. Si no hay intención, o sea, hay error y dolo, el acto puede no bien producir efectos si es que se lo impugna. O también se lo puede ratificar. Claro que sí. ¿Se acuerdan del ejemplo del adidos? Se puede ratificar un acto anulable. Un acto nulo lo que no se puede ratificar. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad de razonar. ¿Desde cuándo o desde qué edad la ley presume que contamos con discernimiento? ¿Alguien se acuerda? Sí. Desde los 14 años y que no estemos privados del uso de razón. O sea, que seamos capaces de juzgar los actos que estamos realizando. Esto es importante. El discernimiento es el primer elemento de la voluntad. Y la ley presume que contamos con capacidad de discernimiento desde los 14 años. O sea, si tenés 13 para abajo, se entiende que el sujeto no cuenta con discernimiento. Por lo tanto, no hay acto jurídico ahí. También las personas que están sujetas, esto me olvidé, también personas que están sujetas a interdicción o inhabilitación, se entiende que no cuentan con discernimiento. Hay casos que, ¿se acuerdan que dimos esto en, qué materia era? Civil persona. Que hay personas que... Los interdictos no tienen capacidad de hecho. Y los inhabilitados tienen capacidad de hecho, pero para actos jurídicos de conservación, eventualmente, o de creo que era de conservación y de disposición, pueden realizar los inhabilitados. Los inhabilitados se pueden casar, pueden ejercer patria potestad, pueden alquilar su inmueble
pueden realizar gastos en la reparación de sus inmuebles. Eso todo lo pueden hacer los inhabilitados, sin necesidad que su curador le represente. Pero el inhabilitado no puede celebrar contratos de compraventa. O sea, actos jurídicos de disposición lo que no pueden hacer. De administración y de conservación sí pueden hacer. Tengo que revisar después de eso. Y el interdicto sí que no puede realizar ningún tipo de acto jurídico. Es un incapaz absoluto, de hecho. Entonces, si un interdicto o alguien que está bajo el interdicto celebra un acto, ese acto es nulo. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Entonces, ¿cuándo hay discernimiento? Cuando la persona es mayor de 14, no tiene una sentencia de interdicción o inhabilitación encima y cuenta con capacidad para juzgar sus propias acciones. Esos son los 3 requisitos, son 3, para juzgar que una persona cuenta con discernimiento. Mayor de 14, sin sentencia de interdicción o con capacidad para apreciar o juzgar sus propias acciones. Algo similar a lo que pasa en el derecho penal cuanto a la responsabilidad penal. Porque viste que dice, atendemos quiero hacer un paralelismo. ¿Cuándo hay responsabilidad penal? 14 años y madurez psicosocial. Madurez psicosocial significa con capacidad de apreciar y juzgar sus propias acciones. 14 años, bueno, lo mismo, ¿verdad? Sin sentencia de interdicción o inhabilitación, quiere decir que no, esa persona no está capacitada, o sea, que no puede apreciar y juzgar claro, sus acciones. Sí, y también va un poco de la mano con la reprochabilidad. Porque en el trastorno mental es el artículo 21 o 22 del Código Penal que habla del trastorno mental. Y una persona que está bajo un juicio de interdicción es porque se tiene un trastorno mental. O sea, hay no quiero decir que es lo mismo, pero hay nomás una cierta relación entre la responsabilidad penal y en cuanto al derecho civil presupone discernimiento, ¿verdad? O en cuanto a los presupuestos de discernimiento que realiza el derecho civil. Pues eso es para mí, ¿no? Bueno, actos voluntarios. ¿Cuáles son los elementos internos? Ahí pasó el gato. ¿Cuáles son los elementos internos de la voluntad? La intención. La intención es el discernimiento aplicado al acto en particular, es decir, que no medie una equivocación. Esa es la intención. Porque yo decía, el error y el dolo, ¿a qué elemento de la voluntad ataca? A la intención. Porque cuando yo te digo, Karen, ¿querés el iPhone 14? Y había sido un iPhone 12. Yo te engañé y provoqué que quieras internamente el iPhone 14 a buen precio. Entonces lo que hice fue atacar tu intencionalidad produciendo un interés sobre algo que no es real. Ese no es un iPhone 14, es un iPhone 12. Entonces produje el error en vos. Actos voluntarios, elementos internos, la libertad. No existe libertad para celebrar un acto cuando una persona es coaccionada, ya sea por fuerza física e intimidación para celebrar un acto. Este es el ejemplo del luchador. Había otro también por ahí, que no me acuerdo ahora, que el profesor puso en su examen. Que él decía que el luchador... Ese es inminente, no inminente. Sí, ¿verdad? Ese es el caso. Pero ahí no hay violencia. Porque para que se hable de violencia tiene que haber un mal inminente, grave, irresistible, injusto. Y si él es un luchador y una persona común y corriente le desafía, ese mal no es irresistible. Vos podés resistir ese mal. Sí, vos sos un luchador. Podemos discutir que sea o no inminente porque en el examen nos decía cuándo le iba a rotear. Pero lo que sí estoy seguro que... No, pero claro, lo que quiero decir es que no estás atacando. Viste que la violencia tiene presupuestos.
El primer presupuesto de la violencia es que sea inminente. El segundo elemento o el presupuesto de la violencia es que sea grave e injusto. Y el tercer elemento es que sea irresistible. En este caso, si vos sos luchador y alguien te amenaza que te va a pegar y una persona de 50 kilos, yo puedo resistir ese mal. No, es irresistible. ¿Entendés? Entiendo. Ahora sí entiendo. Y vamos a ver un poquito más adelante el tema de la violencia. Vamos a ver ahí los elementos puntualmente, porque la violencia tiene varios presupuestos para que sea violencia, ¿verdad? Son 3, 4, 5, luego por ahí si me apuras, ¿verdad? Unos cuantos son. Si la voluntad no se manifiesta externamente, el acto carece de efectos jurídicos. ¿Se acuerdan de voluntas in mente retenta, voluntas non est? ¿Verdad? Si yo no manifiesto externamente o exteriormente mi voluntad, no tiene ningún efecto. Ningún acto tendrá carácter voluntario sin un hecho exterior. ¿Y cuáles son formas de manifestar externamente la voluntad? Puede ser una expresión positiva, que puede ser a través de verbal, por escrito o por signos inequívocos. Una expresión tácita, que es el silencio, básicamente. Y también creo que era por hecho consumado. Si mal no me acuerdo, tenemos que mirar enseguida. Acá tenemos. Entonces, ¿cómo yo manifiesto, expresa externamente mi voluntad que es interna? Verbalmente, cuando me voy a casar, sí acepto. O cuando firmo el contrato es por escrito. Y por signo inequívoco en la subasta, cuando levantas la mano. ¿Quién da más? Levantar la mano, levantar el cartelito. Eso significa que querés dar más, que estás pujando por la cosa, para comprar la cosa. Son formas de manifestar externamente, de manera expresa, tu intención. O sea, el discernimiento, la intención y la libertad son elementos internos de la voluntad, y el elemento externo de la voluntad es la manifestación expresa, que puede ser verbal, escrita o por signos inequívocos, o tácita. ¿Entendés? ¿Sí? Se tendrá como declaración positiva de la voluntad aquella que se manifieste verbalmente o por escrito o por signos inequívocos con referencia a determinado objeto. No valdrá, sin embargo, la que no revista las solemnidades prescritas cuando la ley exigiere una forma determinada. ¿Qué exige la ley para que puedas contraer matrimonio? Decir sí acepto. No sirve con que estés parado nomás. Tenés que decir sí acepto. La ley exige eso. ¿Qué le exige la ley de Santipeña? Que jure o que prometa delante de la Biblia. O si no, el acto no es válido. Se tiene que cumplir la solemnidad. Yo no puedo ser propietario de una camioneta a 0 kilómetros si no firmo el contrato. La ley exige la firma. Esa es la solemnidad prescripta. Ahora, si la ley no dice nada al respecto, mi silencio es suficiente. Ejemplo del pagaré. Si yo no reclamo, prescribe mi plazo. No hace falta que firme nada. No hace falta que diga, me comprometo a no reclamar. No, con que yo me calle y no haga nada ya es suficiente. Y ahora vamos a hablar justamente de eso, de la manifestación tácita. Es la que se infiere de la conducta de la gente, lo que acabamos de mencionar. Si Karen tiene el pagaré que yo le firmé y no me reclama nada, ¿qué infiere su conducta? De que no me quiere reclamar. La declaración es tácita cuando surge de un modo indirecto o implícito, considerando la característica del acto y las circunstancias que rodean a la misma. Claro, la circunstancia del acto es que ella tiene un pagaré en su mano. Y las características es que ella con su silencio puede no reclamarme y prescribe su derecho. Dice el 282. La manifestación tácita resultará de aquellos actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre la existencia de la voluntad.
siempre que no se exija una declaración positiva. O sea, la ley para en caso de la prescripción, en la reclamación de una deuda, un derecho de crédito, no exige que el acreedor por escrito tenga que desistir de su acción. No, con el silencio ya es suficiente. La ley no dice nada al respecto. Entonces, como no dice nada, no prescribe ninguna solemnidad, el silencio es suficiente. Entonces, no reclamar ya es, ya es permitida como una manifestación tácita de la voluntad. Ejemplo, dice. En la ejecución de un contrato, el pago de un anticipo de precio, por ejemplo, implica una manifestación de voluntad. Claro, yo voy a comprar un auto. Hoy vi un auto demasiado lindo, ¿verdad? Eso se da paso. Y quiero ya señar. Bueno, si le entrego el 30% ya quiere decir que quiero el auto. No hace falta que le diga si quiero. Ya le entregué ya el 30%. Esa es una manifestación. Por ejemplo, la entrega de un acreedor al deudor de su título de deuda. Claro, lo que yo decía, ¿verdad? Yo le firmé a pagaré a Karen por 5 millones. Y Karen viene suazo, te entrego el pagaré. ¿Qué quiere decir eso? Que no me puede más reclamar porque yo puedo romper el pagaré. ¿Cuál es la manifestación que presume la ley? Es la que presume la ley en el caso que ocurran ciertos hechos. Por ejemplo, el perdón de una deuda por parte del testador. El silencio puede ser un modo de exteriorización de la voluntad, que es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Si te callas y guardas silencio y la ley no exige una declaración manifiesta o expresa, entonces ese silencio tiene toda la validez. Cuando exista el deber legal de explicarse, cuando una parte es citada a reconocer su firma y no comparece, ¿a quién no le pasó, verdad? Tiene una deuda, le llega cuando reconoce tu firma en el juicio ejecutivo y no te vas. Que no te vayas quiere decir que esa es tu firma. O sea, tu silencio implica aceptación. Esa es la relevancia que le da el derecho al silencio. En ese caso en particular. Cuando exista una relación entre el silencio y la conducta anterior de la gente, el anuncio de suba de precio por parte del vendedor y la aceptación de la mercadería por parte del comprador. Claro, cuando te aumentan el plan de internet y vos no decís nada, quiere decir que estás aceptando el nuevo precio. O cuando el silencio es pactado contractualmente, por ejemplo, en los contratos de telefonía. La renovación será automática, salvo que el contratante manifieste en contrario. Nadie firma su contrato de telefonía cada año. Se renueva automáticamente. Tu silencio implica la aprobación, implica la aceptación. Esa es la relevancia que tiene el silencio. Y como yo decía, los actos involuntarios o los actos no voluntarios no tienen efecto jurídico. Hay una excepción. Los actos, dice, son aquellos los cuales falte cualquier elemento de la voluntad, es decir, discernimiento, intención y libertad, o exteriorización. Los actos voluntarios previstos en este código son ejecutados con estos tres elementos que acabo de mencionar, ¿verdad? Los que no reuniesen tales requisitos no producirán por sí efecto alguno. Esa es la regla. Los actos involuntarios no producen efecto, salvo que produzcan enriquecimiento o un beneficio indebido o injusto de un tercero. Esa es la excepción a esa regla. Ahora, hablando de la ilicitud. ¿Qué es el acto ilícito? La ley pues es como una avenida. Siempre doy el mismo ejemplo. Y la ley te establece márgenes, límites en tu accionar. Si vos salís de esos márgenes, eso ya es ilícito. Siempre y cuando estés dentro de la avenida, estás en lo lícito. Entonces cualquier transgresión o conducta contraria a lo que establece el derecho es considerado ilicitud.
Dice la Constitución Nacional, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena. O sea, si la ley no te ordena a hacer algo, vos no estás obligado a hacerlo. Ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, si la ley no te prohíbe, lo podés hacer. Está hablando en un sentido negativo. Yo lo haría de otra manera, pero como no soy constitucionalista, no opino. ¿Verdad? Pero yo lo diría de otra manera. ¿Verdad? De este modo, la contravención a alguna disposición de la ley implica una acción ilícita. O sea, si la ley te ordena y no lo haces, es ilícito. O si la ley te priva o prohíbe y lo haces, es ilícito. Acá por ejemplo dice en el libro, acto ilícito, cualquier transgresión o conducta contraria al derecho. Claro. De este modo, la contravención a alguna disposición implica una acción ilícita, cuya consecuencia será la sanción prevista. Claro, la ley prohíbe matar, protege la vida. Si yo mato, la contravención o el castigo sería una pena, ¿verdad? En principio, el acto ilícito solo es imputable a la gente que lo cometió. Claro, al sujeto, que incurrió en la acción, en la conducta, en la acción o la omisión. Cuando hablamos de ilicitud objetiva, es más genérica, implica toda transgresión de la ley, sin importar quién la comete. Esa es la ilicitud objetiva, transgredir la norma. La subjetiva implica la ilicitud que solo existirá cuando pueda ser imputada al sujeto. O sea, es esa ilicitud que si la cometes, te la imputan en el derecho penal. Deriva de la acción, depende de tu acción. Esa es la ilicitud subjetiva. Si el hecho te es atribuible, es una ilicitud subjetiva como producto de tu conducta. ¿Verdad? La ilicitud objetiva, conceptualmente hablando, nomás es toda transgresión a la ley. Siempre que te sea imputable va a ser subjetivo. Acuérdate que el derecho subjetivo es la facultad de hacer. Entonces, si fruto del hacer cometiste una acción que está fuera de la ley, se te es imputable eventualmente un ilícito. En cuanto al acto ilícito, dice, es un acto voluntario que reúne todos los elementos internos y externos de la voluntad, ¿verdad? Discernimiento, intención, libertad y la manifestación de voluntad. O sea, yo quiero matar, lo hago libremente y le acuchillo a la persona. Nadie me obligó a matarle, yo quise. Yo me fui a su casa, abrí la puerta, le metí el cuchillo y salí. Eso es un acto ilícito. No acto jurídico, acto ilícito. Porque acordémonos que acto jurídico ilícito no existe. El acto jurídico por definición es lícito, porque es un hecho humano voluntario ilícito. El acto ilícito es un hecho humano voluntario, pero es ilícito. No es un acto jurídico. Hay dos tipos de ilicitud, civil y penal. La ilicitud civil es la que acarrea una responsabilidad civil. Hay dos tipos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. O sea, la que se da en el marco de un contrato y la que no. Si yo me voy ahora mismo en la casa de Luis y rompo su vidrio, es una responsabilidad civil extracontractual. Le causé un daño, tengo que repararle el vidrio. Ahora, si yo tengo un contrato de prestación de servicio con Luis, por el cual yo le doy servicios de contabilidad, y no le presento su IVA, y en el contrato dice que no presentar el IVA implica tal sanción, entonces esa es una responsabilidad civil contractual. En ambos casos existe la obligación de reparar el daño. Eso es civil. Ahora, la ilicitud es penal cuando trae consecuencias punitivas. El poder punitivo del Estado, ¿verdad? Te quita la libertad, por ejemplo. O te impone una multa. Algunos hechos ilícitos pueden tener sanciones previstas en ambos ámbitos. Claro, la difamación, calumnia e injuria, la lesión, el daño, son tipos penales, pero también pueden ser ejercibles acciones civiles al respecto. Por eso solemos escuchar que dice sin perjuicio a las acciones civiles
deriven del hecho, ¿verdad? O sea, el juez penal te puede imputar por daño y yo te puedo reclamar en lo penal y también en lo civil, ¿verdad? Bueno, como sabemos, para que consideremos al ilícito penal existen requisitos, ¿verdad? Los elementos del delito, ¿verdad? Tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad, que deriva en la punibilidad, ¿verdad? Y en el ámbito penal existen penas y medidas, ¿verdad? Eso ya tenemos sobresabido. Esto en el ámbito penal, ¿verdad? Hay una conducta típica que es antijurídica irreprochable. O sea, y es reprochable, no irreprochable. Es reprochable. Y eso es igual a punibilidad. ¿Cuáles son las diferencias entre el ilícito penal y el civil? Siempre en el ilícito civil lo que se configura es daño. En el derecho civil no busca que ocurra un hecho específico tipificado. O sea, el derecho civil no tipifica conductas jurídicas que van a eventualmente derivar en un castigo, sino que dice, si existe un hecho antijurídico cualquiera que cause un daño, existe responsabilidad de reparar. Eso nomás dice. Eso vamos a ver en obligaciones 2. ¿Verdad? En cambio, el ilícito penal dice, le pone al culpable frente a la sociedad, y el civil lo coloca frente a la víctima. Claro, porque en lo civil vos tenés que repararle a la persona. Responsabilidad civil, yo tengo que reparar el daño que le hice eventualmente a Luis en su vidrio. En lo penal me voy preso. O sea, estoy ante la sociedad porque es el Ministerio Público el que me imputa, el que me acusa. Entonces es la sociedad, ante ella estoy expuesta. En cambio en lo civil es a la víctima nomás lo que tengo que repararle. Siguiendo con las diferencias. Las sanciones también son distintivas, dice. En los ilícitos penales son represivas, pena privativa de libertad. O sea, hay un castigo. En los ilícitos civiles son patrimoniales, meramente patrimoniales. O sea, plata. Preparación, indemnización por daños y perjuicios. En cuanto a la previsión de ilícitos también hay diferencia. Los ilícitos penales hay una taxativa y restrictivamente numerada. O sea, hay 325 artículos en el Código Penal y como leyes también penales fuera del Código Penal, y son esas nada más las conductas punibles. En cambio, en lo civil no hay una tipicidad objetiva. Lo que dice es, toda acción que provoca un daño que deba ser reparado es un hecho ilícito. Eso dice lo civil. Es más genérico. No se detiene como el derecho penal a decir cada conducta, a describir cada conducta. Dice el Código Civil en el 1865, la acción civil para el resarcimiento del daño causado por un acto ilícito podrá ejercerse independientemente de la acción penal. O sea, independientemente que en lo penal haya una acción, también lo puedo ejercer yo en lo civil. No se juzgará renunciar a la acción civil por no haberla intentado los ofendidos durante su vida o por haberla desistido por haber desistido de la acción penal. O sea, existen eventualmente una transmisión de derechos civiles como consecuencia de un daño. Existen. Se transmiten estas facultades de reclamar el resarcimiento por un daño. No se extingue si es que yo muero, por ejemplo. Mis herederos adquieren la facultad de exigir la reparación del daño. Esto en lo civil, ¿verdad? La sentencia penal solo puede hacer cosa juzgada en lo que respecta al hecho principal, pero no sobre la responsabilidad civil del autor. O sea, que en lo penal yo haya
dañado la camioneta de Luis y hay una acción penal en mi contra por daño y se me haya juzgado como culpable, no implica que en lo civil también Luis no me pueda reclamar indemnización por daños y perjuicios y yo no puedo argumentar cosas juzgadas. ¿Te acuerdas de ese principio non bis in idem? Por cosas juzgadas. Claro. Porque yo no puedo decir, no, espera, en lo penal ya se juzgó esto y ya no. Lo civil es otro fuero. Entonces en lo civil, independientemente que en lo penal se me haya castigado, Luis también puede ir por la acción civil y buscar otra vez que se me castigue, pero con una indemnización. Exacto. La independencia de las acciones civiles y penales está también reconocida por el derecho procesal penal. La sentencia penal solo puede hacer cosa juzgada en lo que respecta al hecho principal, pero no sobre la responsabilidad civil del autor. Eso ya es materia del derecho civil. La responsabilidad civil es materia del derecho civil. En cambio, el hecho principal, que es el daño, es materia del derecho penal. ¿Cuáles son los requisitos del ilícito civil? Cuando fueren prohibidos por las leyes, ordenanzas municipales u otras disposiciones dictadas por la autoridad competente. Quedan comprendidas en este inciso las omisiones que causaren perjuicio a terceros cuando una ley o reglamento obligara a cumplir un hecho omitido. Si hubieran causado un daño o produjeren un hecho exterior susceptible de ocasionarlo. O sea, estos son los escenarios bajo los cuales un hecho puede ser considerado como ilícito. Siempre que su agente le sea imputable culpa o dolo, aunque se trate de una simple contravención. Entonces, si la ley te prohíbe, ya sea por una ordenanza, por una disposición, si vos haces algo que la ley prohíbe, no importa en qué grado esté esa ley, eso ya es un ilícito. Siempre que haya un daño, un perjuicio o un hecho que puede ocasionar daño, ya es un ilícito civil. Siempre que se te pueda imputar a una persona culpa o dolo, ya hay un ilícito civil. Tiene que concurrir esto, un hecho prohibido que ocasione un daño y que sea imputable a una persona. Por eso hablamos de 3 requisitos. Y reitero, un hecho prohibido que produzca un daño y sea imputable a una persona. Ahí se configura el ilícito civil. ¿Cómo se configura el ilícito penal? La conducta típica, antijurídica, reprochable. Eso es en lo penal. Entonces es Una acción prohibida que ocasione un daño que sea imputable a una persona. Así se configura un ilícito civil. Para resumirlo corto y conciso. Entonces, cuando hablamos de antijuridicidad en lo civil, decimos que es todo acto, dice que no viole el precepto jurídico será lícito. Claro, si viola el precepto es ilícito. La ilicitud es la transgresión de toda norma dictado por escrito por la autoridad competente. Y dice el 1835, existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión. O sea, no solamente se limita a la persona, a su humanidad, por así decirle, sino en sus derechos, en sus facultades y en las cosas que están bajo su dominio o bajo su posesión. Bien amplio. La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral, el famoso daño moral, causado por el acto ilícito. La acción por indemnización del daño moral solo competirá al damnificado directo. Si el hecho hubiera resultado su muerte, únicamente tendrán acción los herederos forzosos. O sea, vamos a suponer que yo le difamo a Calé. Y esa difamación ocasiona su muerte. En principio soy imputable por difamación o calumnia o injuria. Y adicionalmente en lo civil, él ya no me puede reclamar nada porque está muerto, ¿verdad? Pero sí su heredero forzoso. Y el daño puede ser material
o moral. O sea, producto de mi injuria, de mi difamación o de mi calumnia, él pudo haber perdido un contrato que le iba a hacer ganar mucha plata. O también los daños que le ocasioné a él, a su persona. Famoso, ofendí su buen nombre, su reputación. Ese es el daño moral. Esa es la aflicción que sufrió el damnificado. Esto es muy difícil de probar nomás, el daño moral. Y siempre cuando hablamos de la manifestación expresa, porque se necesita una manifestación expresa aparte de la voluntad para cometer porque nos sirve con el pensamiento. O sea, si yo pienso de hacerle algo a alguien, no es eso ilícito, ¿verdad? Tengo que manifestarlo externamente. Y esa manifestación externa puede ser dolosa o culposa. Dolosa sabemos que, ¿verdad? Cuando yo quiero luego ocasionarle el daño, yo lo quiero. Conocimiento más voluntad. Yo sé lo que estoy haciendo y lo quiero hacer. Y la culpa es una negligencia. No fue con intención, pero igual lo hice. Entonces hay culpa. El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización. Perdón, si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización. En los casos previstos por la ley, directa o indirectamente. La responsabilidad sin culpa es excepcional y de interpretación restrictiva. Claro, porque hay responsabilidad, puede ser dolosa, culposa y sin culpa también. El derecho civil prevé ese tipo de responsabilidad. Creo que hablamos, no sé qué materia. Por el hecho de terceros, por ejemplo. ¿Se acuerdan del caso de McDonald's? Por ejemplo? Que... El hamburguesero que hizo mal la hamburguesa, ¿verdad? Pero te reclamó. No es la culpa de McDonald's, la culpa del hamburguesero, pero eso es responsabilidad sin culpa. Sí. O si no, el chofer que tenía la empresa que tiene. Claro, la empresa de mudanza. Que tiene su chofer. Yo le contrato a la empresa de mudanza y el chofer borracho se va ahí. Es la responsabilidad de la empresa. Sin culpa. Es una responsabilidad sin culpa de la empresa, pero es una responsabilidad. Por hecho de terceros también se llama. Es excepcional la responsabilidad sin culpa. La responsabilidad por hecho de otro, como acabamos de mencionar. El guardia que le mata a una persona. El guardia se va preso, estamos de acuerdo de eso. Pero la que tiene que reparar el daño es la empresa. ¿Se acuerdan del tema de Protec? Protec se hizo caro ahí de los gastos, ¿verdad? Sí. Más allá que las responsabilidades son personales, por supuesto que el guardia se habrá ido preso, pero Protec también tiene responsabilidad ahí. No tuvo culpa, pero tiene responsabilidad. Era su empleado y estaba en el ejercicio de su función. El riesgo creado, por ejemplo, tengo una industria y trabajo con ácidos, no sé, con metales, fundición de hierro. Entonces yo estoy creando un riesgo para esa persona. Tengo responsabilidad. Por más que yo no tenga la culpa, tengo responsabilidad porque le estoy sometiendo a un trabajo peligroso. El albañil que se cae del tercer piso, ¿verdad? Tengo responsabilidad yo como constructora. No tengo la culpa, pero tengo la responsabilidad. Ese creo que salió también. Sí. Sale. De hecho que vamos a verlo más adelante. Hay toda una unidad de la responsabilidad sin culpa. Habla detalladamente. Martínez Simón habla y creo que nosotros hicimos un trabajo práctico sobre eso. De los elementos objetivos y subjetivos de la responsabilidad sin culpa. Sí. Hay varios elementos. Interesantísima esa parte. Más adelante ahí habla así bien, ¿verdad? Y de la relación de causalidad también, ¿verdad? O sea, la causa-efecto. Tiene que haber una relación causa-efecto para que haya un hecho ilícito, ¿verdad? La teoría de la relación de causalidad se refiere a la relación causa-efecto que debe existir entre la conducta y el resultado. A nivel de autoría dice para determinar quién responde por el daño. Claro, porque nosotros que decíamos que es un daño, perdón, que es un ilícito civil. Es un hecho prohibido por la ley que ocasiona un daño que es imputable a una persona. Entonces a nivel de la relación de la causalidad
a nivel de autoría, tenemos que ver quién responde por ese daño. Y a nivel de adecuación dice, para determinar por cuáles consecuencias responde. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy cocinero de McDonald's, hago la hamburguesa. Y bueno, me salió mal la hamburguesa y le dio una indigestión a la persona. Y se va en la ambulancia a hacerse atender. Y el conductor de la ambulancia choca y se muere el tipo que está dentro. ¿Es mi responsabilidad que se haya muerto el tipo? No. No, Mi responsabilidad es por la indigestión. Hasta ahí va mi responsabilidad. La responsabilidad que se haya muerto porque volcó en la ambulancia es, en todo caso, del chofer de la ambulancia. Ya. Es cierto, por mi culpa está en la ambulancia, pero yo no controlo la ambulancia. Entonces, por eso habla del límite de la extensión de la culpa. Más adelante hay un ejemplo también Sí. sobre eso de la enfermera. La enfermera. Que se ocasionó un accidente, pues fue al hospital. Claro. O sea, pues es muy importante. Dice el nivel de adecuación. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de mi conducta? O sea, mi acción pues es la causa. ¿Y cuáles son los efectos que responden a esa acción? ¿Cuál es el efecto que responde a esa causa? Hasta ahí va mi responsabilidad. Todo lo que se produzca después ya no es mi responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de actos ilícitos voluntarios, o sea, cuando hay dolo, la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados existe claramente, porque hay voluntad, hay dolo. Ahora, en los actos ilícitos involuntarios, igual tengo que resarcir con lo que me he enriquecido injustamente. Y acá ponemos el claro ejemplo siempre, ¿verdad? Yo le quería transferir plata a Karen y sin querer transferí a Luis. Luis se enriqueció indebidamente o injustamente. Luis tiene la obligación de resarcir o de devolver el dinero, eventualmente. Si bien eso no es ilícito, constituye un enriquecimiento injusto. Solamente en ese caso no lo logra, es involuntario. No, en realidad esto, porque no tengo un ejemplo así para dar. Más adelante que no sé. Pero en los actos ilícitos involuntarios, por eso hablamos de la cuando hablamos de involuntarios hablamos de la responsabilidad de un tercero, sin culpa, ¿verdad? El caso que dimos del McDonald's, de la ambulancia, esos son los actos involuntarios, ¿verdad? Acá vamos a ver la casuística. En los casos de ocurrencia de un ilícito civil, ¿cuáles serán los motivos de la exención de la responsabilidad? O sea, cuando no hay responsabilidad en lo civil. Dice la A, solo los ilícitos penales pueden ser sujetos de exención de responsabilidad. La responsabilidad no corresponde cuando se prueba que hay culpa de la víctima. La responsabilidad no corresponde cuando el ilícito ocurrió por caso fortuito o cuando hay culpa de parte de la víctima. Creo que la respuesta correcta es esta. La C. ¿Por qué? Si bien todavía no hablamos de culpa de la víctima, no hay responsabilidad cuando hablamos del caso fortuito. Nosotros hablamos del caso fortuito en romano. ¿Qué es el caso fortuito? Es algo que no podés prever, por lo tanto no podés evitar. Eso es el caso fortuito. ¿Qué era la fuerza mayor? Es algo que sí podés prever, pero no podés evitar. Entonces, cuando hay caso fortuito, o sea, no podés prever, por lo tanto no podés evitar, o cuando hay culpa de la víctima, hay exención de responsabilidad en este caso, ¿verdad? En cuanto a un ilícito civil, ¿verdad? Y vamos a ver con el McDonald's, ¿verdad? Yo hice la hamburguesa. Ahora que el tipo se fue y se metió toda la hamburguesa de una con la Coca-Cola y con el helado y le dio una indigestión, no es mi culpa. La hamburguesa estaba bien. Ahí hay culpa de la víctima, que se tragó esa hamburguesa en 2 segundos de un solo bocado y que le dio una indigestión. Por supuesto, la hamburguesa se come por partes.
Si yo pido 5 pizzas de Pizza Hut y me como las 5 pizzas y me interno, no es la culpa de Pizza Hut. Culpa de la víctima. ¿Cómo te vas a tragar 5 pizzas, verdad? Entonces, más o menos sobre eso trata la culpa de la víctima, ¿verdad? Bueno, seguimos. Elementos de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan de los elementos de los actos jurídicos? Esenciales. Accidentales y naturales. Cuando hablamos de elementos esenciales, son los ingredientes principales para que un acto jurídico exista, ¿verdad? Objeto, sujeto y forma. El objeto es el interés común de los sujetos, ¿verdad? Los derechos o las cosas en sí. Los sujetos son las personas con capacidad que interactúan y la forma es la formalidad que previste la ley, ya sea un acto formal o un no formal, ¿verdad? Que dependa solamente de la voluntad de las partes. Estos son los elementos esenciales de un acto. Sujeto, objeto y forma. Los tres. Antes eran 4 en el derecho romano, ¿verdad? Capacidad, voluntad, objeto, causa, decíamos en derecho romano. En el derecho actual, bueno, lo simplificaron más, ¿verdad? Objetos, sujetos y forma. Cuando hablamos del objeto, tiene que ser lícito, tiene que ser posible, determinado o determinable. Cuando hablamos de los sujetos, tienen que ser capaces de hecho y de derecho. Cuando hablamos de forma, tiene que establecerse por la ley por qué mecanismos se va a efectuar ese acto. Si es una compra-venta, bueno, a través de un contrato escrito con el acuerdo de las partes. Si es una escritura pública, tiene que ser de determinada manera que ya está prescrito en la ley, ¿verdad? Estos son los elementos esenciales de un acto. Los naturales. Vos sabés que en esto yo no estoy de acuerdo con el profesor. Los elementos naturales en realidad son los elementos que rodean un acto de por sí, de manera inherente. Esos son los elementos naturales. O sea, ¿cuál es el elemento natural en una compra-venta? El precio, los vicios redditorios, la garantía de evicción. O sea, ¿cuál es el elemento natural en la donación? La gratuidad. ¿Cuál es el elemento natural en un testamento? La unilateralidad. Entonces, no estoy muy de acuerdo con esto que puso el profesor, ¿verdad? Porque no pueden ser dejados de lado por los particulares. Una compra-venta sin precio no es compra-venta, es donación. O sea que yo no estoy de acuerdo. Se puede ser dejado de Claro. lado y no puede ser dejado de lado. No. Para mí, este concepto no está correcto, ¿verdad? Para mí. Yo puedo estar re equivocado, pero por lo menos para mí no es correcto esto. Ellos ponen como ejemplo el lugar de pago de un contrato, el lugar de entrega de las cosas. Esos son los elementos naturales del contrato. Que si esa es la lógica, sí estaría bien, ¿verdad? Porque yo puedo pactar donde quiera o en ningún lugar, no hay problema de eso, ¿verdad? Pero para mí cada acto tiene elementos naturales específicos, ¿verdad? En un contrato de crédito, ¿cuál es el elemento natural? El interés. O si no, eso no es crédito. ¿Se acuerdan del Fenus y del Mutua? El Fenus, ¿qué era? Un préstamo sin interés. Y el Fenus era un préstamo con interés. El Mutuo era un préstamo sin interés. Perdón, dije mal. El Mutuo es un préstamo sin interés y el Fenus es un préstamo con interés. Entonces, si el préstamo tiene ánimo de lucro, es un Fenus. El elemento natural del Fenus es el interés. O si no, sería un mutuo. Entonces, por esa razón, nomás no estoy muy de acuerdo con esta parte, ¿verdad? Ahora, hablando de los elementos accidentales, son elementos que puedo o no incorporar al acto. Y acá hablamos de lo famoso, ¿verdad? Condición, plazo, cargo. La condición que era es un evento futuro e incierto. El plazo es un evento futuro, va a suceder. Y el modo es una carga o un gravamen que soporta el beneficiario de una liberalidad. Buenos Aires.
Entonces, son elementos esenciales: sujeto, objeto y forma. Cuando hablamos de los sujetos, respecto a la capacidad, tienen que tener capacidad de hecho y de derecho. O sea, tiene que haber plena capacidad para que los sujetos puedan celebrar el acto. Tiene que haber voluntad, y para que haya voluntad hay discernimiento, intención y libertad. Respecto del objeto, dice, bueno, habla de unas teorías, dice las obligaciones que el acto crea, modifica o extingue. O sea, habla de los derechos. Viste que cuando hablamos de objeto, esto es interesante. Cuando yo hago una compra-venta de Karen, de su auto, no solamente el interés está en la cosa, sino en los derechos que tengo yo respecto de las cosas. O sea, el objeto no se resume al auto, sino que al derecho de propiedad, al dominio que ejerzo sobre el auto, también es objeto de ese acto. También es de mi interés. No solamente el auto, sino los derechos de propiedad que yo voy a detentar sobre ese auto. Eso también es objeto. ¿Verdad? Por eso dice que la teoría amplia, ¿qué dice la teoría amplia sobre el objeto? Las obligaciones que el acto crea, modifica o extingue. La finalidad también forma parte del objeto. ¿Verdad? Después hay una crítica. Se critica porque sería el efecto. Se critica porque estarían inmersos en el consentimiento y para ellos lo que la consideran es la causa. Entonces hay ciertas críticas que rodean a esta teoría que dice que los derechos y obligaciones que rodean a la cosa también son parte del objeto. La teoría amplia. Sobre eso habla la teoría amplia, ¿verdad? La teoría intermedia dice que la prestación, o sea, el objeto es la obligación de dar y el hecho en las obligaciones de hacer y no hacer. Se critica por el objeto de la obligación, no el acto. O sea, hay ciertas teorías que van decantando a qué es lo que es el objeto en un acto jurídico. Eso es más lo que estamos viendo, ¿verdad? Y la teoría restrictiva dice, no, el objeto es el bien material o inmaterial sobre el cual recae el interés. Punto, te dice. El vehículo. Claro, el auto. Eso dice la teoría restrictiva. Pero en realidad yo estoy más de acuerdo con la teoría amplia, ¿verdad? Cierto es, porque el interés no es solamente el auto, sino los derechos que yo detento sobre el auto. Pero bueno, ¿cuáles son los caracteres del objeto? No debe ser imposible, o sea, yo no te puedo vender el sol, la luna y las estrellas. Tiene que ser determinado, o sea, 10 kilos de auto, 10 kilos de arroz, un auto, 2 caballos, 30 hectáreas de tierra. Tiene que ser un número cuantificable. Lícito, o sea, drogas, ¿no? O contrario a la moral. Servicios sexuales no puedo yo comprar, ¿verdad? Entonces, esos son los caracteres. No debe ser imposible, indeterminable, ilícito o contrario a la moral y las buenas costumbres, creo que suele decir siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de imposibilidad, hay imposibilidad de hecho y de derecho. Esto salió en el primer parcial. Señor, señora. Yo me equivoco o que en el... Espera, que justo no le dije. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué o que en el ejercicio del abogado que iba a ser jugador. Ok. Ese era el tema que era improbable. No me acuerdo si era ese el ejercicio. ¿Cuál era ese ejercicio? Del jugador que si iba a ser, que viste ese ejemplo que dio el profesor en clase, que él era un muchacho que no jugaba, que no hacía nada, pero desde el día que podía ser posible. Que si yo llego a jugar en la Premier League. Que es posible. Claro, es improbable. Pero puede llegar pero a pasar. No, es imposible. Sí, claro, ya entiendo. Perdón, Luis. Porque yo decía, no, debe ser imposible. Estamos de acuerdo que yo no puedo jugar en la Premier. Es muy improbable que yo juegue al lado de Mbappé, ¿verdad?
en el Real Madrid. O al lado de, no sé, de quien quieras. Pero no, es imposible. No, es imposible todavía. Pero sí es improbable. Ahí el profesor metió la cola, ¿verdad? Porque sabemos que es poco probable. Pero la condición imposible, o sea que lo que no existe es condición imposible o un objeto imposible. Bueno. Y justamente, ¿verdad? La imposibilidad física va en comprar el cielo, las estrellas, los mares y océanos, viajar a otra galaxia. Eso es una imposibilidad física. Y la imposibilidad jurídica. Yo no puedo hipotecar un auto. Sabemos que el objeto de la hipoteca son inmuebles. Yo puedo prendar un auto. Lo que no puedo es hipotecar. Yo no puedo prendar un inmueble. Lo que puedo es hipotecar el inmueble. Por eso hablamos de imposibilidad jurídica. ¿Por qué es imposible jurídicamente hipotecar un auto? Porque el objeto de una hipoteca solamente son inmuebles. Por eso es imposible jurídicamente hipotecar un auto. O vamos por lo contrario, ¿por qué es imposible prendar un inmueble? Porque jurídicamente solamente se puede hipotecar un inmueble. Por eso hablamos de imposibilidad jurídica. O sea, la imposibilidad puede ser de hecho o de derecho. En ese caso. Yo no puedo comprar un auto mediante un contrato privado. Perdón, me corrijo. Yo no puedo adquirir derecho de propiedad sobre un auto mediante un contrato privado. Tiene que ser mediante una escritura pública. Ahí recién adquiero propiedad, que esté inscrita en el registro del automotor. Y cuando hablamos de indeterminabilidad, hay varios tipos de indeterminación. De especie, de cantidad y de calidad o de precio. Cuando hablamos de la especie en cuanto a su indeterminación, no es válido el contrato que dice se entregará un animal. ¿Qué animal? ¿Una vaca? ¿Un gallo? ¿Verdad? La cantidad, vino, ¿cuántos litros? 100 litros, 5 litros. Tiene que decir la cantidad. La calidad no tiene que ser inferior a la media. El precio. Dice, cuando se fijare una suma a pagar, se referencia a una cosa o cargo, o a cargo de un tercero. Tiene que fijarse un precio. Tiene que haber un precio en la compra-venta. O si no, no hay una determinación. Te vendo un auto. ¿Y por cuánto? Tiene que seguir el precio. O si no, no es válido ese acto. En relación siempre al objeto. Está el objeto, estamos de acuerdo, pero no tiene precio. ¿Te acuerdas de ese ejercicio del examen que decía, pero no de este examen que salió, pero con Teresa, eso que hicimos, que decía que compró whisky, pero acá dice, no es válido el contrato que dice que se entregará vino nomás, no te Claro, lo puede decir la ¿cuánto cantidad. vino? Exacto. Ya. Bueno. ¿Cuáles son objetos ilícitos, por ejemplo, que el derecho considera, verdad? Viene fuera del comercio. Yo no puedo vender el Panteón de los Héroes, porque está bajo el dominio público del Estado. No puedo vender el tramo de Pastora Céspedes hasta calle última de la avenida Eusebio Ayala. No puedo. Eso es de dominio público del Estado, ¿verdad? Eso es ilícito. Que perjudiquen derechos de terceros. Vender la casa de Karen. Yo no puedo vender su casa. O vender algo que ya estaba vendido. ¿Verdad? Habitar siempre el mismo lugar. No sé a qué se refiere con eso. Contrario a la moral, es un concepto ambiguo. Claro, porque depende de la moral del momento histórico, ¿verdad? Antes era inmoral que dos mujeres sean pareja. Hoy ya no es inmoral, ¿verdad? Dice, en nuestro país en algún momento se consideró inmoral el pacto de quota litis hasta el punto de que se lo prohibió por expresas disposiciones de la ley. Sin embargo, hoy en día se permite dentro de ciertos límites regulados por la ley. Quota litis es el pago que recibe eventualmente el abogado en un juicio. El abogado del cliente.
O sea, en acuerdo que ellos tienen después de que termine el juicio, y creo que el 45%, hasta el 45% nomás participa. Sí. No le podés cobrar pues antes de que termine el juicio. Es inmoral, pues. Esperan a ganar o perder y después cobrarle regular honorario. Eso es cuota litis. Seguimos con los elementos esenciales. La forma. Vamos a ver en la lección 5, dice. Claro, hay actos que dependen de una formalidad que está establecida en la ley. Por ejemplo, contraer matrimonio. Hay actos que no. Por ejemplo, comprar un celular. Para que un acto de comprar un celular sea eficaz, tengo que querer y tener la plata nomás. Y la otra persona tiene que estar de acuerdo. Nada más. Ahora, para casarme, tengo que estar soltero o divorciado, tener la edad suficiente, decir si acepto, aceptar las cargas, todo. Cumplir con la formalidad. Por eso la forma es importante. Cuando digo forma no me refiero que solamente los actos son formales, sino que la forma es el modo de que lo vas a celebrar. Hay actos que dependen de una forma, hay actos que no, que solamente dependen de la voluntad. Bueno, esto es algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero igual dice los elementos naturales son elementos sobreentendidos en los actos jurídicos. Por ello, si los prevé la legislación, pueden ser dejados de lado por los particulares. Y dice acá el lugar de pago, impuestos y gastos en el contrato por iguales partes. O sea, esto si no se estipulan en el contrato no pasa nada porque son elementos naturales del acto. Está bien, yo no comparto, pero nunca le expresaste el no, nunca le dije. ¿Esto qué decir? Ahora ya es tarde también porque terminó ya la clase, ¿verdad? ¿Nos podemos tener con ella otra vez? Sí, cierto. Y los elementos accidentales, ¿verdad? Que ya sabemos cuáles son. Condición, cargo, plazo. Que eso vamos a verlo en una unidad bien a detalle. Bueno, creo que le metimos unos cuantos. Sí, súper bien. ¿Esto qué unidad es? Lección 5 ya. Bueno, y mañana podemos hacer de las 5 a las 10 para terminar por lo menos estas primeras 10 unidades. Y después en la semana vamos haciendo de a 2. Ok, con esto quiero cerrar